Es tiempo de compartir la pasión del fútbol. Aquí comienza Fútbol Total. Toda la información del fútbol semiprofesional y amateur de todos los torneos oficiales de ANFA. Un compacto semanal con notas, comentarios y reportajes. Fútbol Total. La pasión de todos los uruguayos. Primera y segunda, baby fútbol y mucho más. La garra del interior, Peñarol y Nacional. Compartimos juntos el sentimiento popular, escuchando Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total. Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Fútbol Total. Amigos de todo el país y del mundo, el placer de siempre de reencontrarnos para compartir un nuevo programa de Fútbol Total. Un programa especial porque a nivel de lo que es el fútbol profesional, sin duda que por allí todavía están los ecos del encuentro clásico y de toda la etapa del fútbol uruguayo, así como también el fútbol internacional. Pero la modalidad a la cual nosotros nos abocamos en términos generales, que es el fútbol amateur y semiprofesional, tampoco impone grandes novedades en cuanto a estadísticas y resultados, debido a que las actividades del fin de semana se han visto interrumpidas por las inclemencias del tiempo, lo cual motivó la suspensión de la etapa programada en las distintas divisionales de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Pero no obstante esa suspensión, hay muchísima información de ANFA, del ámbito político, local, internacional, nuevos torneos que se avecinan y una gran actividad que estaremos compartiendo y difundiendo para todos ustedes. Bueno, ya nos acompaña parte del panel. Hoy no está nuestro compañero Rubén Valencia, el rey de las estadísticas, justamente debido a lo que es la falta de información por no haberse disputado la etapa del pasado fin de semana. Está por aquí don Heber Américo González, a quien ya le damos la bienvenida. Heber. ¿Qué tal, Luis, Francisco, amigos de todo el mundo? Un gusto enorme estar en este renovado contacto semanal para hablar de fútbol o para hablar de todo, para hablar de las cosas que imponen a esta ANFA de 34 jóvenes años y con muchas cosas por delante. Muchísimas cosas por delante. Hay mucho para anunciar. Algunas de las cosas ya las están viendo, otras las vamos a seguir hablando en el correr del programa. Yo quería recordar, porque siempre me anoto cosas importantes que pasan alrededor y que no tienen demasiado que ver con el fútbol, pero sí tienen que ver con la vida misma. Porque un 26 de abril nacía William Shakespeare. Un 26 de abril también sepultaban los restos de Pablo Neruda frente a su casa, en la Casa del Mar, en la Isla Negra. Y un 26 de abril es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Tres acontecimientos que estuve rescatando que me parecen que son importantes porque dos marcan un antes y un después en la literatura y el otro, bueno, también tiene que ver con la intelectualidad, con la propiedad de cada uno y de todo lo que uno hace. Bueno, el 26, hoy, es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Son cosas que quería compartir con todos ustedes. Bueno, muy bien, con este avance, este anticipo de las novedades y las distintas temáticas que adornan este programa de Fútbol Total, se presenta aquí para todos ustedes Francisco Conio. Las buenas noches para todos ustedes, para los compañeros, para ustedes que nos reciben del otro lado del vidrio. Y bueno, y es difícil remarla después de las citas de nuestro compañero Heber, va a ser bravo remarla, pero bueno, vamos a hacer lo posible. La verdad que me dejó bastante sorprendido, pero no, es una persona con una capacidad intelectual muy importante, lo sabemos, y sabemos que le gusta mucho leer también todo ese tipo de literatura que está bueno. Siempre decimos que lo bueno es leer, algo que se ha perdido precisamente ahora, sobre todo la juventud ha perdido el hábito de leer, cosas que a nosotros nos obligaban de alguna manera, claro. Y aparte nos gusta por la profesión que tenemos de estar permanentemente leyendo. Y por cierto, en un programa diferente de alguna manera, pero diferente porque no tenemos a Rubén y no tenemos las estadísticas del fin de semana, pero claro, sí con una cantidad de material, abundante material para desarrollar
de todo ámbito, del ámbito político, de los proyectos que se vienen, de los campeonatos y de una cantidad de cosas que, bueno, hacen a esta actividad de ANFA y nosotros, por cierto, también siguiendo una cantidad de temas que, bueno, de alguna manera nos van a llevar a desembocar en todos esos proyectos que se están anunciando y que de alguna manera también ustedes se van a poder poner en conocimiento porque, bueno, hemos trabajado bastante para eso. Sin duda que la información nunca falta en lo que es la actividad de ANFA, por más que no se pueda jugar una etapa, Claro. abunda la información. Una vez me dijo, estoy hablando del año 1990 más o menos, en una comida aquí mismo en ANFA, en una comida que vinimos, esto tenía otra disposición, y aquí estaban, qué nenes, ¿no? El Vasco Iriarte, estaba el Tito Goncalves, no quiero mentir, pero me parece que estaba don Roque Gastón Máspoli en esa comida, y estaba el Vasco Iriarte, precisamente, el Vasco Iriarte, una gloria de Peñarol. Y el Vasco me agarró así de un brazo, porque estábamos hablando, no, soy un atrevido, estaban hablando ellos, yo escuchaba, estaban hablando ellos que son los que sabían, y yo escuchaba, y estaban hablando de la importancia de la inteligencia en el fútbol. Entonces el Vasco me agarra el brazo y me dice, negro, el jugador tiene que ser inteligente, el jugador de fútbol tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque si no, dice, ¿cómo discierne dentro del campo de juego? Cuando le dan 2 o 3 jugadas, 2 o 3 tácticas, un técnico tiene varias cosas para hacer, ¿cómo discierne cuál es la mejor? Teniendo inteligencia. Y la inteligencia se cultiva a través del estudio. Esto me lo enseñó, te estoy hablando del año 90 y pico, el Vasco Iriarte, y se aplica. Porque yo después he visto y he escuchado, por ejemplo, al maestro Tavares, en la charla contigo y con Jorge, lo he escuchado hablar de la importancia que tiene en el proyecto de trabajo de la selección, y lo dijo cuando todavía no era el entrenador, cuando todavía no era el dueño del proyecto, la importancia que tenía encauzar a los jóvenes, a todas las selecciones juveniles, hacia el fútbol, sí, pero también hacia el deporte, sí, pero también hacia el estudio. Y no perder de vista que los chiquilines tienen que ser estudiosos. Claro, porque además desde muchos años se ha manejado y se ha predicado que el fútbol es una carrera muy corta. Claro. Y no muchas veces realmente posibilita a esa persona que se ha dedicado al fútbol el porvenir propio y de su familia, porque pueden haber un montón de frustraciones, accidentalmente se puede tener una carrera muy corta, y si no hay un estudio y una base previa para poderse dedicar a otra cosa y afrontar la vida, generalmente y además, hay gente que se pierde, ¿no? Esas frustraciones también que pueden existir, que generalmente puede llegar a cada uno de los chiquilines, se pueden manejar mejor si hay una base intelectual que les deje pensar por qué vino esa frustración y qué es lo que sigue. Ahora, ustedes recordarán también que cuando Raúl Bentancur estaba en la selección, recién ahí se había comenzado a hablar de que el jugador tenía que ser un proyecto en todo, en lo deportivo, en lo cultural, en lo social, saber manejarse en las relaciones internacionales, sí, incluso. Y a partir de Bentancur para acá, las selecciones juveniles, que antiguamente no tenían la oportunidad y tenían que estar peleando en el lugar, en los liceos donde estudiaban los gurises, bueno, se ha logrado que a esta altura la educación vaya de la mano del deporte. Es decir, que si un jugador es seleccionado y está estudiando, bueno, se le arreglan los horarios para que pueda seguir en el deporte, cosa que antes no ocurría. Directores que te decían, no, usted tiene que venir de tarde, no puede entrenar, si no, dedíquese a esto o dedíquese al fútbol. Mucho tiene que ver, sin duda, yo creo que sin duda, el programa ese Gol al Futuro. Mucho tiene que ver en todo eso. Mucho tiene que ver la actuación de la Secretaría de Deportes. El doctor Chandi, el profesor Cáceres, toda la gente que ha trabajado en ese entorno, que le han incentivado al joven a estudiar, pero además han dotado a todas las selecciones juveniles de una oportunidad para poder ir a estudiar. Y además los programas gubernamentales han podido coordinar con los organismos de la educación determinadas pautas para que justamente se pueda generar una alianza entre el deporte
y el futuro Claro. del deportista en cuanto a lo que es el estudio. Claro. Creo que se han allanado caminos y coincido con lo que decía Heber, que esta Secretaría de Deporte ha sido protagonista en este tipo de acuerdos. Abanderados. Y ha posibilitado que muchos chicos que juegan al fútbol no solamente tengan la cabeza en ese punto como un sueño dorado Claro. de ser famosos, y tengan en cuenta que la vida continúa y que hay que prepararse y que Pero hay que aparte capacitarse. claro, pero aparte como decían, que era una carrera relativamente corta, y eso posibilita también que al ser una carrera corta puedan estudiar, que digo, además tienen muchísimos años por delante. De Claro. pronto siguen en el fútbol, siguen vinculados como técnicos. Bueno, incluso siendo técnicos, tienen que tener otra formación. Por eso siempre se ha admirado desde todo punto de vista a Forlán. Me dirán, sí, pero nació en un contexto diferente porque el padre tuvo problemas de chico con recursos, pero él nació de otra... Bueno, está, pero él se cultivó de una manera, sabe una cantidad de idiomas y es de alguna manera el abanderado de cómo tiene que ser un jugador. Hoy en Europa es muy difícil encontrar un jugador que de pronto no tenga un estudio. Claro. Los mismos jugadores uruguayos, cuando van a Europa, adquieren otro tipo de cultura, otro tipo de conocimiento y tienen que saber. No quiero cometer el pecado de equivocarme de medio, pero creo que en la República se ve una foto de un juvenil en el vestuario mientras estaban haciendo la pausa, estudiando. Bueno, muy bien. A la pausa nos vamos nosotros también, porque este tema señor. da para mucho. Es un tema muy profundo. Estamos, como siempre, por el canal 2 de Visión Canaria y por Vera TV para todo el mundo, disfrutando de este programa de Fútbol Total. Tras la pausa, comenzamos a desarrollar todos los titulares y temas que tenemos para compartir con ustedes. Ya volvemos.